Bueno, regresando después de la pausa, como prometimos, responder algunas preguntas. Una de las preguntas que dejé para meditar juntos, para que meditemos juntos, es ¿quién incitó a David a hacer el censo? Pues la Biblia dice que Dios no puede tentar. Si Dios no puede tentar, no tienta a nadie, o sea, Él no tienta a nadie, ni tampoco es tentado por nadie. Porque entonces se nos dice aquí que fue Jehová quien incitó a David contra ellos, contra Israel, para que hiciese un censo. Estuvimos analizando que la palabra que corresponde aquí a incitar es la misma en el original para tentar. Es una aparente contradicción y veremos a ver cómo la resolvemos, esa contradicción, porque hemos hablado vez tras vez y es algo para tener en cuenta que en la Escritura no hay contradicción, que toda la Escritura tiene un mismo hilo de pensamiento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es importante, y es por lo cual quiero esclarecer este punto, porque también es importante resaltar el papel de Dios, o sea, la posición de Dios, la postura de Dios, la conducta de Dios, cuando un creyente está siendo tentado. Y para yo ayudarles un poco y juntos aquí a resolver este conflicto, pues necesitamos ir al pasaje paralelo, porque los pasajes paralelos a veces describen un poco más la situación o clarifican un poco más, o a veces argumentan por qué que uno no se debe casar con un solo. Cuando usted está leyendo la Biblia, cuando estamos leyendo algún pasaje de la Escritura, siempre debemos tener en cuenta el pasaje paralelo e ir allá para clarificarnos. ¿Por qué? Porque un principio bíblico de interpretación bíblica, en la hermenéutica bíblica, es que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, cuando yo me encuentro con una aparente contradicción o con un problema, lo debo resolver y lo debo explicar no a partir de mis propios razonamientos, porque eso ha dado lugar a las sectas. Hay una cantidad de sectas tremenda. Entonces, como eso es lo que quiso decir Pedro cuando dice que la Biblia no es de interpretación privada. Quiere decir que cuando yo voy a dar una interpretación, yo tengo que apoyarme en lo que la misma Biblia explica, es su propio intérprete. Y si yo la explicación que yo voy a dar de mi propio corazón, de mi propia mente, generalmente no se va a corresponder con la Escritura. Y si no se corresponde con la Escritura, entonces de ahí puede salir una buena secta. Yendo a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 27, podemos ver esta historia también. Vamos allá. Desde el versículo 1 ya se nos dice algo que parece totalmente opuesto. Acá en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel.
e incitó a David contra ellos a que dijese a Joab, en este caso, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Sin embargo, cuando vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, en el versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En un pasaje literalmente dice que la ira de Jehová se volvió a encender la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que hiciera un censo, pero aquí se nos está diciendo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y de ahí surge la pregunta que para muchos ha sido un conflicto grande, es, por fin, ¿quién incitó a David? ¿Fue Jehová o fue Satanás? Y acá dice que fue Satanás que se levantó contra Israel, pero allá dice que la ira de Jehová se encendió nuevamente contra Israel. Aparentemente hay una contradicción acá, pero vamos a ir por paso. Dice que Satanás se levantó contra Israel. Acá Israel son creyentes de quien se está hablando. En este caso Israel son creyentes, son gente del pueblo de Dios. Satanás siempre se va a levantar con odio, con furia y de una manera destructiva contra el pueblo de Dios. En ningún caso será Dios quien se levante de manera destructiva, de manera, vamos a decir, como para destruir, hacer desaparecer, disfrutar el mal contra su pueblo. Aunque Dios estaba irritado, porque Él también tiene sentimientos. Pero es Satanás quien vez tras vez se levanta contra el pueblo de Dios de manera destructiva. Y Satanás se levantó contra Israel y dice que incitó a David, o sea, fue él quien puso en sus pensamientos a el censo. Ahora, cuando nosotros vemos en la Escritura otros creyentes, por ejemplo, en el caso de Job, Satanás quiso causarle destrucción a Job. ¿Por qué? Porque Satanás odia a cada creyente. Satanás odia a cada miembro del pueblo de Dios. Y si eres un creyente, te odia de una manera destructiva, pero odia incluso a la raza humana por ser creación de Dios, por haber sido creado a la imagen de Dios. Cuando Satanás quiso destruir a Job, no pudo actuar libremente. Satanás, porque si él hubiera actuado libremente, significa que tendría libre albedrío y la capacidad de actuar de manera
independiente, con soberanía, como si fuera Dios, pero Él no es Dios. Él tiene poder, pero Él no es la autoridad. La autoridad es Dios. Por lo tanto, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder causarle dolor a Job. Yo no voy a entrar a analizar el libro de Job ahora, pero sí quiero hacer notar que vez tras vez hay uno, el destructor, que también la Biblia le llama el tentador, el incitador, que es quien quiere acercarse a causarle males, dolores, sufrimientos y también destrucción al creyente. Y en muchas ocasiones Satanás se aprovecha de debilidades de los hijos de Dios. Se aprovecha de que en ocasiones el creyente abre la puerta. En el caso de Job, la misma Biblia dice que era un hombre íntegro, tanto que el propio Dios es quien habla acerca de Job, que este era un hombre íntegro. ¿Has visto a mi siervo Job? Pero dice, sí, pero es que si tú le has bendecido en todo. Yo se lo voy a parafrasear, pero porque no tengo tiempo a ir a toda la cita, porque no es el propósito de hoy. Pero él le dice, bueno, sí, porque tú le has prosperado en todo. Pero si tú ahora le tocas en aquello que lo has prosperado, tú verás cómo él te va a negar. Podría ser, a veces yo incluso recomiendo que los creyentes nuevos que no conozcan todavía, no estén afianzados en la doctrina, no vayan directo a leer a Job, porque les puede dañar, porque el enemigo se puede aprovechar de la ignorancia que en ellos hay para meterles miedo y para ponerles pensamientos y sentimientos de inseguridad tales como, bueno, si Dios permitió eso con Job, también lo puede permitir conmigo. Y la persona queda un poco como sin saber qué hacer. Pero el motivo, uno de los motivos que yo veo, Job era un hombre íntegro ciertamente, pero tenía miedo. La misma escritura dice que él tenía miedo de si fallaba en algún momento a Dios o sus hijos le fallaban en algún momento a él, en las medidas, en las consecuencias, en la disciplina que Dios le podría dar. Y eso, aunque parezca que no, es una brecha, es una puerta que queda abierta. La misma escritura dice que aquello que el hombre teme, esto le vendrá. ¿Temes a la enfermedad ahora que está el tema del coronavirus? Y si andas con mucho miedo, el enemigo te puede empezar a poner síntomas. A muchas personas que han tenido muchos temores en su vida de diferente índole, eso después le viene, porque el temor no lo produce Dios, ese tipo de temor. E incluso el temor, el miedo a Dios, porque en la Biblia la palabra temor tiene una acepción que es que me interesa mucho lo que Dios piensa acerca de mí. Me interesa mucho saber lo que Dios quiere de mí. Me interesa su opinión. El mundo tiene una opinión, pero a mí no me interesa
seguir la opinión del mundo, me interesa seguir la opinión de Dios. Entonces, la Biblia le llama a eso temor a Dios, que es, no es miedo. Ese temor a Dios es, oh, tú eres mi Dios, tú eres mi rey y yo te quiero obedecer. Yo quiero hacer lo que tú me digas que haga. Yo quiero ir a donde tú quieres que yo vaya. Yo quiero abstenerme de aquello que tú quieres que yo me abstenga. Eso es temor de Dios. Pero el miedo malsano a Dios es, uy, Dios me va a castigar, y si me equivoco aquí Dios me va a castigar, y todo el tiempo Dios me va a castigar. Y mucha gente les puede quedar ese tipo de temor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que en el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando uno